Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre el caso Quinula, quizá uno de los más sorprendentes de la historia de la ufología por la reacción que tuvieron los dos protagonistas de un incidente en la nieve. Si os acordáis, también estuvimos viendo un caso en la nieve, el caso de Inharvey, con funestas consecuencias para aquellos dos protagonistas. Pero bueno, los de hoy salieron bien parados, no tuvieron grandes problemas médicos, pero eso sí, protagonizaron una de las escenas más curiosas y una de las reacciones pues más sorprendentes de la historia de la ufología. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 2 de febrero de 1971, 3 días antes de este incidente del caso Quinula, porque aproximadamente a las 8 de la tarde hay dos mujeres finlandesas. Una sí que se sabe el nombre, que se llamaba Sinikka Kuittinen, y la otra señora nunca quiso que se identificase su nombre con lo que le había pasado. Y bueno, pues se dirigían desde Kuusamo hacia Oulu, que es pues son localidades de Finlandia, ¿no? Estamos en la región de Kilminki y bueno, pues es un sitio bastante aislado, ¿no? Bueno, estas mujeres van en su coche, van conduciendo, contándose sus cosas, son las 8 de la tarde, ya ha anochecido, y resulta que se dan cuenta de que hay un coche detrás que les está deslumbrando, ¿no? Y les deslumbra las luces y, bueno, pues como que pasa, incluso le hicieron señas de que pasara para adelante, ¿no? Pero aquel coche no dejaba de tener las luces largas. El problema fue que esas mujeres se dieron cuenta de que no era un coche lo que tenían detrás, y no eran unas luces largas lo que tenían, sino que tenían un objeto volador no identificado que se estaba acercando a su vehículo cada vez más y que de hecho comenzó a recorrer el camino junto a ellas pues lo que sería en el lado contrario de la carretera, ¿no? En el otro carril, ¿no? Y entonces ellas lo veían y decían, bueno, pero ¿cómo es posible esto, no? Bueno, aquel objeto llegó a ponerse por encima del coche y ellas, de hecho, dijeron que tuvieron que taparse los oídos del increíble sonido que emitió cuando pasó por encima de su coche y bajó directamente hacia la calzada, aterrizando repentinamente unos metros más para adelante. Bueno, las señoras llegaron a parar el vehículo y observaron que de aquella luz pues empezó a salir, había una sombra, algo, no se veía bien, estaban en el campo, no podían ver bien, no había mucha nieve, tenían las luces puestas del coche, no hubo alteración que sepamos de la radio y de las luces, pero lo que sí que les pasó fue que apareció delante de ellas una criatura muy singular. Tenía casco, medía unos 3 metros de altura, era gigantesca, tenía un traje verde marrón, algo en lo que coincidieron las dos señoras, verde marronáceo, y cruzó la calzada delante de ellas dando como pequeños saltos, como ingrávidos, como los astronautas de la luna. Bueno, este extraño ser rápidamente desapareció al otro lado de la carretera, hacia la nieve, y las señoras se quedaron de piedra. Y bueno, pues Kuittinen, su temor superó a su curiosidad, no se bajó del coche y fue a ver qué pasaba, sino que cogió la señora, pisó el acelerador y se largó de allí como alma que lleva el diablo, ¿no? Se fue directamente hacia de Oulu y lo contó a sus allegados, pero no quisieron aquellas señoras pues decirlo mucho, se asustaron mucho, pero no quisieron tampoco dar parte a la policía y bueno, pues no estaban interesadas para nada en la investigación del asunto. Bueno, 3 días después, es decir, el 5 de febrero de 1971, en esa misma zona nevada, bueno, pues tenemos a dos hombres, de 21 años de edad el primero y de 18 años de edad el segundo. El primero se llama Peter Aliranta y el segundo se llama Esko Juhani Snack. Bueno, estos señores estaban a las 3 de la tarde, son leñadores, ¿no? Y estaban en su tarea, ¿no? Pero estaba ya muy oscuro, en Finlandia pues se anochece bastante prontito, y bueno, estaban viendo que el día estaba muy nublado y habían hablado entre ellos que cortaban unos árboles más y que tiraban para casa porque ya no habría luz, ¿no? Y ellos tenían que estar trabajando en unas condiciones de iluminación para ver bien las cosas, ¿no? Entonces,
Aliranta ha terminado de hacer lo que tenía que hacer, los troncos que tenía que cortar. Mientras tanto, Snake sigue con la sierra mecánica, sigue con ella en funcionamiento. Entonces, Aliranta la tiene apagada y Snake la tiene encendida. Entonces, Aliranta, nada más apagar la sierra mecánica, la motosierra, de repente se da cuenta de que enfrente de él, en los árboles que hay enfrente de él, hay una luz. Y esto lo hemos visto tantas veces en la historia del fenómeno, una luz sobre los árboles. Una luz sobre los árboles que de hecho está flotando por encima de ellos, de sus altas copas. Y de hecho se da cuenta de que tiene la típica forma de platillo volante. Lo hemos visto muchas veces también, ¿no? Dos platos, uno invertido y otro del derecho. Y de hecho, bueno, pues tendría un diámetro de unos 5 metros. Igual que el caso de Kofu que analizábamos recientemente. Entonces, su compañero no se está enterando de nada, y esto es muy curioso porque es Aliranta, este hombre, el que se da cuenta de todo, y Snake prácticamente no se da cuenta de nada del incidente. Él está cortando pues los troncos y está totalmente concentrado en eso. Mientras tanto, su compañero, que está prácticamente al lado de él, no dice nada. No avisa a su compañero, se queda totalmente de piedra y empieza a ver cómo la luz empieza a descender y bueno, pues de hecho llega prácticamente a tomar tierra, observa lo típico que es la apertura de una pequeña abertura por debajo, algunas veces es que es en los laterales, esta vez es por debajo, y entonces a unos 15 metros de aquel leñador que estaba totalmente asombrado, pues de repente observa como una entidad, un ser muy raro, vestido de verde también, comenzó a descender lentamente a través de una especie de abertura desde las entrañas de la nave, ¿no? De una especie de abertura en la base de la nave, ¿no? Entonces, este hombre describió posteriormente que lo que estaba viendo era imposible, ¿no? Era un ser de 1 metro de altura, a diferencia de lo que habían visto las señoras que era de 3 metros, este era idéntico, pero nada más que con 1 metro de altura, cubierto con un traje verde de una sola pieza, movimientos muy rígidos, pasos muy cortos. Decía que en la frente tenía una especie de placa frontal de cristal, como la que tienen los buzos. También decía que aquella criatura tenía brazos, tenía piernas, era antropomórfico, pero los brazos terminaban en algo circular y las piernas terminaban en una especie de botas, pero no veía que tuviese manos o dedos. Bueno, otra cosa bastante curiosa es que, bueno, pues a él le daba la impresión de que aquello era una especie de buzo, o lo que parecería ser como una especie de buzo, pero medía 1 metro, menos de 1 metro, y no tenía manos, y bueno, pues tampoco podía ver a través del cristal, pero desde luego los movimientos eran como muy mecánicos, y era realmente extraño. Entonces, él empezó a pensar que aquello, pues evidentemente no podía ser normal, y que quizá aquel ser llevaba aquel traje porque la presión ambiental era superior a la que él podría provocar, igual que nos pasa a nosotros en el océano. Bueno, el extraño hombre del espacio parecía desafiar las leyes de la gravedad porque flotaba casi 2 metros por encima del suelo, y esto mientras que el platillo estaba aterrizando, y entonces con gran alarma Aliranta, aquel hombre, se dio cuenta de que aquella criatura comenzó a acercarse hacia él y de hecho llegó a plantar sus pies sobre la nieve, y los pies, vio horrorizado cómo los pies no se hundían en la nieve, tenían una buena capa de nieve espesa y tenía que haberse hundido algo, no se hundía absolutamente nada. De hecho, aquel ser hizo movimientos similares a los que hacen los astronautas de la Luna, igual que lo que habían visto las dos señoras 3 días antes, pero el problema es que esta vez aquel ser iba directamente hacia ellos. Y mientras tanto, Snake, su compañero, estaba el hombre cortando la madera y no se estaba enterando absolutamente nada. Entonces, Aliranta llega un momento en el que no avisa a su amigo, ¿no? Tiene un miedo atroz ante lo que está pasando, ese ser viene hacia él, tiene un platillo volante detrás, y entonces ni corto ni perezoso lo que hace es enciende la motosierra, ¿no? Y se va directamente a toda velocidad hacia él. En el momento en el que enciende la motosierra, su compañero pues ya mira
y se encuentra toda la escena, ¿no? Y se queda totalmente paralizado del miedo que le está dando la escena, ¿no? Porque Alidanta en ese momento pues echó valor, no sabemos si fue un ignorante o de alguna manera pues la única opción que vio clara fue la de enfrentarse con esa criatura que venía dando gigantescos saltos hacia él. Estaba a 15 metros, estaba muy cerca de él. Entonces, en aquel momento, el leñador, en pleno acto de valor, se fue acercando y cuando estaba a menos de 10 metros de él, es decir, casi nada más empezar a correr, a aquel ser se dio la vuelta, paró en seco, se dio la vuelta y fue directamente otra vez hacia el platillo volante. Decía Alidanta que cuando estaba acercándose, porque este hombre corría rápido, era un hombre muy fuerte, corría más que el ser, y se dio cuenta de que habían otros seres que le estaban mirando desde el interior de aquel platillo. Es decir, había otras figuras vagamente humanoides a través de 3 ventanas en la parte superior del vehículo y le estaban mirando a él fijamente, ¿no? Dice que él pudo verlo mientras que iba a toda velocidad con una sorprendente decisión de ir hacia allá con la motosierra encendida diciendo o tú o yo y vas a ser tú. Bueno, pues en ese momento, cuando estaba a punto de cogerle, el ser se elevó rápidamente y repentinamente 1 metro sobre el suelo, como si pudiese flotar, como veíamos en los humanoides de Kelly Hopkinsville en el año 1955, y entonces el leñador suelta la motosierra, salta detrás de él y le llega a coger el talón de la bota, que es una bota metálica. Y lo que ocurre es que se abrasa la mano este hombre. Dice que aquel metal estaba ardiendo, que estaba con una temperatura imposible, entonces le suelta, ¿no? Y ese ser que pues se va con su traje ardiendo, el traje estaría ardiendo como un hierro candente, pero curioso porque la bota al tocar la nieve no había producido un efecto de evaporación propio de de un gran caudal de calor sobre la nieve, ¿no? No, en este caso no ocurrió eso. Es como si se hubiese activado una defensa de alta temperatura en el traje en el momento en el que Alidanta, este hombre, pues fue a tocar y fue a coger a este ser, ¿no? Bueno, el traje, como decíamos, ardía, este hombre se quedó con la quemadura en la mano, el otro hombre, el Snake, estaba mirándole y es que no podía ni mediar palabra, ¿no? Las heridas causadas en el dedo pulgar, el dedo índice y toda esta parte pues se mantuvieron durante 2 meses y bueno pues lo cierto es que una vez que este ser llegó al platillo flotando, bueno, pues se ve que se empezó a ascender aquello, se cerró la compuerta que había en la base y de hecho empezó a emitir un sonido muy leve, como un zumbido. Decían ellos que era como... ¿Cómo era la descripción? Decían que era como un soplo débil de aire, cosa interesantísima, ¿no? No ven ni humo, ni muchos colores, ven pues prácticamente que en la abertura inferior del anillo pues se va cerrando y eso sí, siguen viendo a los 3 seres que hay en las 3 ventanillas que siguen observando toda la escena, ¿no? Bueno, es interesantísimo el hecho de que tanto Alidanta como Snake, cuando ven aquello que asciende, se quedan mirando, pero no pueden mediar palabra, no pueden decir nada. Están totalmente petrificados del miedo. De hecho, estas 2 personas tuvieron dificultades para moverse en la siguiente hora. Es decir, un poco como lo que les ocurrió a Inonen y a Vilko, en el caso de Inharvi, también en Finlandia, en aquella misma década. Pero lo cierto es que estos hombres no tuvieron una irradiación y no tuvieron secuelas por radiación, ¿no? Bueno, según los testigos oculares, hubo luces en aquel monte, aquel día, y la visita, estos hombres calcularon más o menos y dijeron que la visita en total habría durado alrededor de 3 minutos. Bueno, habrían visto luego y habrían estado midiendo cuando se acercaron un poco allí,
pues claro, estos hombres como leñadores llevaban 1 metro y empezaron a medir las marcas que habían dejado en el terreno. Vieron que las marcas eran como de un cuadrado redondo, bueno, pues prácticamente, es decir, no un cuadrado redondo, sino que eran marcas redondas formando un cuadrado, exactamente, eso es, ¿no? Cada tren de aterrizaje habría penetrado completamente en la profundidad de la capa de nieve más o menos unos 40 centímetros, bastante, casi medio metro. Luego, las 4 impresiones medían unos 35 centímetros de diámetro y luego toda el área pues medía unos 2 metros de diámetro de marca. Bueno, también vieron que las huellas de los humanoides medían como 15 centímetros, algo pues no muy grande, ¿no? Pues bueno, pero una bota consistente por otra parte, y luego pues se dieron cuenta de que los pasitos que dieron eran siempre de la misma longitud, es decir, parecían pasos controlados, ¿no? O inteligentes al menos. Y bueno, pues este tema pues aquí termina, ¿no? Es una visión rarísima de dos casos diferentes, es el caso de las señoras y el caso de estos hombres, que son, la diferencia es la altura de los seres, pero la descripción es idéntica porque las señoras también vieron una especie de buzo, también con el mismo traje verde. Es interesantísimo el hecho de que el platillo, ¿no? Pues es casi idéntico al del caso de Kofu, de Japón, también con las patas con forma de círculos, de semicircunferencias, y son dos casos que son muy rápidos, siempre con luces al principio y luego se ve perfectamente que son platillos volantes. Luego, en este caso de Quinula, pues es evidente que la gravedad está alterada o de alguna manera que estos seres son capaces de controlar la gravedad, porque vamos a ver, las leyes de la gravedad son iguales para una botella, para un platillo volante o para una persona o para un ser extraterrestre o para lo que sea que fuera aquello, ¿no? Y el caso es que aquellos seres estaban flotando, no concordaba con las leyes de la física lo que estaba ocurriendo con sus movimientos, ¿no? Por otro lado, había cierta campana de realidad, podría ser, pero al menos dentro sí había sonido, porque el compañero no se enteró absolutamente nada hasta casi el final del incidente, ¿no? El absurdo del traje y del tamaño también están ahí, ¿no? El absurdo de tener prácticamente un extraterrestre sin manos, ¿no? Y que es casi como un buzo, ¿no? El hecho también de que la impresión que le di a él, le daba a este hombre, ¿no? A Alidanta, de que podía ser por la presión, bastante curioso, ¿no? El hecho de que se parece mucho esa descripción a las figuras Dogu que habíamos visto del antiguo Japón, del Japón feudal, que inspiraron aquel videojuego de los Big Daddies del BioShock, de que soy tan fan, ¿no? Y luego, por otro lado, me interesa muchísimo la reacción de este hombre, ¿no? La determinación, el hecho de verse acorralado, tener miedo, reaccionar instintivamente, encender la motosierra e ir hacia allá, que realmente a destrozar con tu motosierra a un extraterrestre de 1 metro que viene hacia ti, que se parece a un buzo, ¿no? Perseguirlo y luego que se pare este ser, que se dé la vuelta, y bueno, pues realmente ir a cogerle y quemarte la mano, ¿no? Yo creo que es una de las escenas más curiosas y más raras de la historia de la ufología, ¿no? Luego, además de las huellas, las marcas de la quemadura, ¿no? Estos hombres dieron partes a las autoridades, como hemos dicho muchas veces, personas que pierden más que ganan cuando dicen todas estas cosas, y una vez más, el teatro de lo absurdo, ¿no? Bueno, pues teatro de variedades que es el fenómeno ovni y que tiene como protagonistas algunas veces a unos seres que son imposibles, que protagonizan casos que son de película realmente, pero que les ocurren a personas totalmente normales como ustedes y como yo que están aquí contemplando esto y yo aquí estoy comentándoles esto. ¿Con qué nos podemos quedar? Con lo que ustedes quieran, por supuesto, y para eso estamos aquí, para contarles parte de la historia que seguro no saldrá en los medios de comunicación o no les contarán, bueno, pues en los medios generalistas, ¿no? Y nada más, espero que les haya gustado mucho esta historia, les haya gustado mucho este caso ufológico, les haya gustado mucho, pues todo lo que fue la reacción de aquel hombre que lo vio claro y dijo que iba a descuartizar aquel extraterrestre. Y bueno, pues nada, nada, que les espero en el siguiente videoprograma. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.
encima del coche y ellas de hecho dijeron que tuvieron que taparse los oídos del increíble sonido que emitió cuando pasó por encima de su coche y bajó directamente hacia la calzada, aterrizando repentinamente unos metros más para adelante. Bueno, las señoras llegaron a parar el vehículo y observaron que de aquella luz pues empezó a salir, había una sombra, algo, no se veía bien, estaban en el campo, no podían ver bien, no había mucha nieve, tenían las luces puestas del coche, no hubo alteración que sepamos de la radio y de las luces, pero lo que sí que les pasó fue que apareció delante de ellos 2 de febrero de 1971, 3 días antes de este incidente del caso Kinula, porque aproximadamente a las 8 de la tarde hay 2 mujeres finlandesas. Una sí que se sabe el nombre, que se llamaba Sinikka Kuittinen, y la otra señora nunca quiso que se identificase su nombre con lo que le había pasado. Y bueno, pues se dirigían desde Kuusamo hacia Oulu, que es son localidades de Finlandia, ¿no? Estamos en la región de Kilminki y bueno, pues es un sitio bastante aislado, ¿no? Bueno, estas mujeres van en su coche, van conduciendo, contándose sus cosas, son las 8 de la tarde, ya ha anochecido, y resulta que se dan cuenta de que hay un coche detrás. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre el caso Kinula, quizá uno de los más sorprendentes de la historia de la ufología por la reacción que tuvieron los 2 protagonistas de un incidente en la nieve. Si os acordáis, también estuvimos viendo un caso en la nieve, el caso de Harvey, con funestas consecuencias para aquellos 2 protagonistas, pero bueno, los de hoy salieron bien parados, no tuvieron grandes problemas médicos, pero eso sí, protagonizaron una de las escenas más curiosas y una de las reacciones pues más sorprendentes de la historia de la ufología. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día que les está deslumbrando, ¿no? Y les deslumbra las luces y bueno, pues como que pasa, incluso le hicieron señas de que pasara para adelante, ¿no? Pero aquel coche no dejaba de tener las luces largas. El problema fue que esas mujeres se dieron cuenta de que no era un coche lo que tenían detrás, y no eran unas luces largas lo que tenían, sino que tenían un objeto volador no identificado que se estaba acercando a su vehículo cada vez más y que de hecho comenzó a recorrer el camino junto a ellas lo que sería en el lado contrario de la carretera, ¿no? En el otro carril, ¿no? Y entonces ellas lo veían y decían, bueno, pero ¿cómo es posible esto, no? Bueno, aquel objeto llegó a ponerse por ellas una criatura muy singular. Tenía casco, medía unos 3 metros de altura, era gigantesca, tenía un traje verde-marrón, algo en lo que coincidieron las 2 señoras, verde marronáceo, y cruzó la calzada delante de ellas dando como pequeños saltos, como ingrávidos, como los astronautas de la luna. Bueno, este extraño ser rápidamente desapareció al otro lado de la carretera, hacia la nieve, y las señoras se quedaron de piedra. Y bueno, pues Kuittinen, su temor superó a su curiosidad, no se bajó del coche y fue a ver qué pasaba, sino que cogió la señora,